El Núcleo Milenio para mejorar la salud mental de adolescentes y jóvenes, IMAI, Centro de Excelencia de la Iniciativa Científica Milenio, financiada por ANID, presenta Sintoniza tu salud mental. Un espacio dedicado a la difusión del conocimiento científico sobre bienestar emocional, psicológico y social en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y radio.uchile.cl. Conduce la periodista Antonella Esteves. Sintoniza tu salud mental. Son las 18 horas con 1 minuto y les damos la bienvenida a esta emisión número 7 de este espacio Sintoniza tu salud mental que hacemos en Radio Universidad de Chile en conjunto con el Núcleo Milenio para mejorar la salud mental de adolescentes y jóvenes. Y estamos con su directora, la doctora Vania Martínez. ¿Cómo estás, Vania? Muy bien, contenta de que ya vayamos en el capítulo 7. Sí, bueno, es una temporada de 16 capítulos. Mira, ya estamos en la mitad, para que sepan. Así que cada semana nos encontramos acá para hablar de temas que tienen que ver con salud mental, especialmente con énfasis en juventud y adolescencia, que es el enfoque también de investigación que tiene el IMAI. Si ustedes quieren ver los capítulos anteriores, están todos en YouTube, también en la sección Vuelva a Escuchar de radio.uchile.cl. Hemos hablado de un montón de cosas interesantes, hemos hablado de bipolaridad, hemos hablado de autolesiones, de suicidio, hemos hablado del espectro TEA, hablamos del Día de Salud Mental, de cuáles son los procesos que se están viviendo, las herramientas que tenemos. Hay un montón de temas interesantes y yo estoy aprendiendo un montón, así que estoy muy entusiasmada con poder participar de este programa. Y hoy día vamos a estar hablando de consumo de alcohol y drogas en escolares. Esto a propósito de que el 29 de marzo pasado se publicaron los resultados de la 14º Estudio Nacional de Drogas en Población Escolar, realizado por Senda. Vamos a hablar de eso con el doctor Álvaro Vergés, psicólogo, investigador adjunto del Núcleo Milenio para mejorar la salud mental de adolescentes y jóvenes, y con Liliana Loyola, que también está acá en la radio, va a estar conversando con nosotros en un ratito, la coordinadora nacional del programa Hablemos de Todo, del Instituto Nacional de la Juventud, INJUV. Así que le damos la bienvenida desde ya a Álvaro Garcés, que sabemos que está al otro lado de nuestro Zoom. Álvaro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Antonella. Buenas tardes también, Vania. Un gusto de estar acá. Hola. Con ustedes hablando sobre este tema tan importante. Por supuesto que es un tema tremendamente importante y uno podría decir que a partir de esta encuesta, de este Estudio Nacional de Drogas en Población Escolar, tenemos buenas noticias. Yo lo leí y igual sospecho de qué tan buenas son esas noticias. No buenas noticias en el sentido de que en comparación con los estudios anteriores llegó a su nivel más bajo en el consumo de la mayoría de las sustancias. Por ejemplo, solo 1,9% de los estudiantes reportaron haber fumado tabaco diariamente en el último mes, frente al 3% que reconocía haberlo hecho en el estudio de 2 años antes. También bajó 6 puntos el consumo de alcohol. La marihuana también mostró un descenso y pareciera que hay buenas noticias, pero lo que inmediatamente, y por ahí quiero partir con la pregunta, Álvaro, es que, bueno, pero esto igual podría dar consecuencias de la pandemia. Les chiques estuvieron 2 años encerrados y por lo tanto no estuvieron en estos espacios sociales de consumo como son la plaza después del colegio, ¿cierto? O los recreos, etcétera. ¿Podría haber una relación entre una cosa y la otra? Ciertamente, es lo que uno piensa. Este estudio se realizó, la recolección de datos el año pasado, ¿no? Seguimos hasta ahora en pandemia, pero hasta el año pasado todavía teníamos, ¿no? Restricciones, ¿no? Y uno puede pensar que también hay efectos que vienen del arrastre, ¿no? De cuál fue la experiencia de los adolescentes durante los años que hubo mayor confinamiento, ¿no? Mucho menor acceso a distintas sustancias, menor disponibilidad, eventualmente mayor control también en sus casas, de tal forma que no había muchas posibilidades de consumo. Y eso en sí mismo puede ser una buena noticia, ¿no? Independiente de dónde venga, el hecho de que estemos observando una reducción implica que se abre una ventana de oportunidad, a mi juicio, que
que tenemos que ver cómo aprovechamos para que efectivamente estos resultados no sean una cosa temporal, ¿no? Un efecto solamente debido a la pandemia, y que podamos ver una continuación de esta tendencia más en el largo plazo. De todas formas, más allá de esta sospecha que comparto, ¿no?, en relación a efectivamente esto se puede deber a la pandemia, es bueno recordar que las tendencias de descenso se venían dando desde antes de la pandemia, ¿no? Y en ese sentido uno puede ser optimista respecto de que esto se sostenga más o menos en el largo plazo, ¿no? Veníamos percibiendo un descenso en el consumo de marihuana, en el consumo de alcohol, hace algunos años atrás, después de un pic muy preocupante, sobre todo en marihuana, el año 2015, ¿no? Donde más de un tercio de los adolescentes reporta consumo en el último año, ¿no? En ese sentido, yo creo que se puede ser optimista, cautamente optimista, digamos, pero sí vale la pena estar atento a lo que vayamos observando respecto de las cifras en los próximos años. María. Álvaro, te quería preguntar porque en los colegios nos han alertado acerca también de estas nuevas drogas que hay, ya, menos conocidas y menos medidas por estas encuestas, que en general marihuana, pasta base, cocaína, pero ahora están apareciendo estas drogas sintéticas. ¿Cómo se está viendo eso ahora? Si es que tú has llevado alguna investigación también en esa línea, y qué efectos podría tener en la población estas nuevas drogas como el TUSI y otras parecidas. Sí, es un tema de preocupación, ciertamente. También nos han llegado reportes de personas en los colegios, de apoderados también, que manifiestan su inquietud respecto del consumo de drogas sintéticas. En nuestros datos en particular, yo trabajo con distintas muestras de adolescentes, no vemos una explosión de consumo de drogas sintéticas. Evidentemente esos datos no son representativos a nivel nacional, ¿no? Entonces uno tiene que, para estos efectos, concentrarse en lo que reportan los estudios de Senda, ¿no? Pero más allá de que no haya una explosión, ciertamente vale la pena estar atento, sobre todo por dos razones, diría yo. Uno, que las drogas sintéticas es más difícil hacer un monitoreo claro, ¿no? Muchas veces los propios adolescentes no saben muy bien qué es lo que están consumiendo siquiera, ¿no? No saben cuál es el nombre de la droga, pero la están consumiendo, ¿no? Y por lo tanto tampoco tenemos mucha claridad de los efectos que puedan tener ciertas sustancias que se puedan estar distribuyendo en el mercado, ¿no? Y por otra parte que un poco por lo mismo es difícil tener claridad de qué es lo que vaya a pasar, digamos, de largo plazo, ¿no? Estas son drogas que se distribuyen de una forma que también hace difícil controlar, ¿no? Que se compran por internet de repente, que uno se encuentra en las fiestas, ¿no? Y entonces el control de esas sustancias resulta muy difícil, ¿no? En términos de monitoreo, como digo, de monitoreo de cuánto se está consumiendo, cuánto se está distribuyendo, y también ciertamente en términos de requisar esas sustancias ilícitas, ¿no? Como digo, al menos los datos epidemiológicos nos dan cuenta de que haya una gran explosión de estas sustancias, pero ciertamente tenemos que estar muy atentos, estar monitoreando. En el caso de los adultos, estar conversando con los adolescentes sobre qué es lo que pasa en las fiestas, qué es lo que pasa en el carrete, ¿no? Qué sustancias se están tomando, estar conversando sobre eso y orientando respecto de que estas drogas, en la medida en que ni siquiera sabemos cuáles son, pueden tener impactos muy nocivos en la salud.
Conversamos con el doctor Álvaro Vergés, psicólogo, investigador adjunto del Núcleo Milenio para mejorar la salud mental de adolescentes y jóvenes a propósito de consumo de alcohol y drogas en escolares, y aunque las cifras parecen cautamente optimistas, como decías Álvaro, respecto a las cifras anteriores, tú señalabas que ya había una disminución, pero aún así, según el estudio, y a pesar de que, por ejemplo, el alcohol bajó 6 puntos en términos de los chicos reconocen el consumo, aún estamos hablando de un 24% de escolares que reconocen consumir alcohol de manera constante, no una vez de vez en cuando, sino de manera constante. Y también eso sucede con otro tipo de sustancias. Lo que primero se me ocurre preguntarte es, ¿por qué? ¿Cuál es la justificación que dan los escolares y las escolares cuando reconocen el consumo de sustancias que pueden ser tremendamente peligrosas? Como tú te podrás imaginar, son múltiples los factores que pueden llevar a los adolescentes al consumo de sustancias, ¿cierto? Tiene que ver en muchos casos con una forma de entretención, ¿no? De acceder a actividades de esparcimiento que van muy de la mano con el consumo, ¿cierto? Y ahí tenemos que hacer esfuerzos importantes en términos de ofrecer, que tenemos poco, si uno hace la autocrítica a nivel nacional, ofrecer espacios de diversión que estén libres de consumo, ¿no? Ofrecer más lugares, más espacios urbanos, ofrecer también instancias, ¿no? de diversión y formas de diversión que sean fácilmente accesibles y que no impliquen el hecho de estar tomando alcohol o de estar consumiendo drogas. Muy de la mano con esto, otra motivación, digamos, que aparte de la entretención para el consumo de sustancias, tiene que ver con la socialización, ¿no? Sabemos que el consumo de sustancias durante la adolescencia hasta cierto punto es normativo, en el sentido de que como sociedad es algo que normalizamos hasta cierto punto, ¿no? Que forma parte de la exploración de los adolescentes y que forma parte, digamos, de su crecimiento y de su transformarse en adultos. En ese proceso de socialización también tenemos que estar presentes los adultos y acompañar y ofrecer oportunidades también de maduración que ojalá no estén separadas, digamos, aisladas del consumo de sustancias, o que al menos entreguen la opción de un consumo lo más responsable posible. La otra de las circunstancias, dentro de las múltiples que te mencionaba, pero para no alargarme demasiado, la última que te voy a mencionar, tiene relación con el consumo asociado, digamos, a problemas de diversa índole, sobre todo problemas emocionales, ¿no? Consumo como forma de afrontamiento de los problemas, como forma de alguna forma, dejar de pensar, ¿no? Borrarme de alguna manera de los problemas que tengo a nivel familiar, a nivel de pareja, a nivel de lo que sea, ¿no? A nivel de estudios, ¿no? Y ese es, ciertamente, dice la literatura, el tipo de consumo que resulta más problemático, ¿no? Que es más probable que se termine asociando a sintomatología de un trastorno por uso de sustancias, ¿no? Eso es algo que efectivamente se da, que los adolescentes reportan en ciertas circunstancias, y en ese caso también tenemos que estar muy atentos y dar opciones de acceso a tratamiento en caso de que sea necesario. ¿Vale? El consumo responsable en universitarios o personas jóvenes es lo que queremos apuntar y es muy válido, pero en adolescentes menores de 18 años sabemos que el alcohol y las drogas tienen un impacto en el cerebro y por lo tanto, ¿cuál es el rol ahí de la familia también? Porque me toca mucho ver que algunas mamás, por ejemplo, dicen, yo prefiero que tome alcohol delante mío, o algunos papás también, que yo lo dejo fumar marihuana, pero delante mío, porque eso sería una forma responsable, ¿ya? Pero con eso estamos dando una señal que en realidad es
va en contra de lo que dice la evidencia, que efectivamente sí tiene un impacto, por ejemplo, el consumo de marihuana en menores de 18 años. Sí, yo diría, es complejo el tema, ¿cierto? Yo diría que tener un discurso claro respecto de que no existe un nivel de consumo que sea sano o que sea libre de riesgo para ninguna de las sustancias, tampoco las sustancias legales. Eh, y eso es cierto para adultos y adolescentes, pero como bien dices tú, el consumo adolescente es más riesgoso aún. Y en eso tenemos que ser súper claros, ¿no? Eh, ahora, les mencionaba yo, ¿no? También hay que ser realistas respecto de cómo se organiza y cuáles son las normas sociales que emergen en nuestra sociedad, ¿no? En la cual el consumo en adolescentes es de alguna forma normativo, lo que no significa que sea positivo. Y en ese sentido tenemos que, junto con ser claros respecto de los riesgos, ¿no? Tenemos que encontrar la manera de, entendiendo que algunos adolescentes van a consumir de todas maneras, poder reducir el daño posible de la mayor forma que se pueda, ¿no? Eh, y eso implica, bueno, distintas estrategias que tenemos que ir viendo caso a caso y contexto a contexto, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso de consumo de alcohol se ha investigado, ¿no? Estrategias protectoras, ¿no? Que eventualmente, entendiendo que algunas personas van a consumir, que pueden reducir el riesgo de un daño mayor, ¿no? Y esas estrategias también se pueden enseñar, eh, que esto implique un discurso de, bueno, teniendo estas estrategias tú vas a poder ser libre de consumir lo que quieras, ¿no? Como digo, uno puede ser pragmático en la medida en que tenga un discurso claro sobre cuál es el riesgo del consumo de sustancias. Ujú. A mí pensaba, Álvaro, mientras te escuchaba, si la conciencia de la necesidad de poner delante de la conversación los temas de salud mental puede ser una estrategia protectora. Pensando en, como tú dices, aquellas lógicas normativas que tenemos como sociedad y quizás las generaciones anteriores, la mía, por ejemplo, era mucho más evasiva y cuando le dolía algo, como no teníamos esta conversación sobre salud mental y sobre nuestras propias fragilidades y sobre lo normal que es poder tener desánimo o poder sentir cuadros depresivos o poder tener, que eso es parte de, especialmente la adolescencia, donde uno se le está disparando todo, ¿no? Cuando tenemos mayor conciencia y mayor vocabulario respecto a eso, quizás pueda ser una estrategia protectora, porque en vez de evadirnos a través de las drogas y el alcohol, podemos conversarlo. Y quizás con mayor conciencia y mayor herramientas en ese sentido al interior de los colegios y de las familias, podría ser una estrategia en ese sentido, ¿no? Ciertamente, la apertura es una cosa muy positiva cuando se trata, bueno, yo diría que es positiva en general en la sociedad, particularmente positiva cuando se trata de la interacción con adolescentes, ¿no? El hecho de que se sientan en confianza para conversar de todos los temas y ciertamente sobre los problemas que los aquejan, ¿no? Esa es una muy buena estrategia que pueden tener las familias, que pueden tener las comunidades escolares, en cuanto a que podamos transmitir que se puede hablar de los problemas sin el temor de que a uno lo van a estigmatizar, ¿no? Sin el temor de que esto vaya a jugarme en contra, ¿no? El hecho de contar cómo me está yendo, cómo lo estoy pasando, ¿no? Eh, Eso es algo que puede ser muy útil, ¿no? Eh, Junto con otras estrategias como las que hemos mencionado previamente, ¿no? Ofrecer oportunidades en todo sentido, también en términos de entretenimiento, de socialización, etc. En ese sentido, hay iniciativas que se han estado desarrollando en nuestro país, ¿no? Eh, el modelo islandés de Planet Youth, por ejemplo, que
se mete en las comunidades, ¿no? Sobre todo en los colegios, para indagar sobre cuáles son las circunstancias, las situaciones de riesgo, ¿no? Para el consumo de los adolescentes, y trata de generar, ¿no? Modificaciones ambientales para disminuir ese riesgo, y también otros modelos de intervención que se han desarrollado en IMAI, y que particularmente el doctor Jorge Gaete ha estado probando, digamos, su eficacia en nuestro país. Entonces tenemos herramientas para trabajar con adolescentes. Hay distintas estrategias que pueden ser útiles y que, por cierto, tenemos que ir adaptando a la realidad de las distintas comunidades, de los distintos colegios, incluso de las distintas familias, ¿no? Que pueden ser contextos muy distintos, ¿no? Y que tenemos que encontrar cuál es la herramienta que resulta eficaz en cada caso. Vale, última pregunta. Un comentario, que efectivamente nosotros hemos estado llevando a cabo distintas investigaciones lideradas por Jorge Gaete y Álvaro Vergés, que apuntan bastante a la prevención, y en eso involucrar a la familia, a la comunidad escolar y a toda la sociedad es importante. Pero quizás Álvaro, que también trabaja más en esta temática que yo, nos puede orientar también a la gente que nos está escuchando qué debería hacer un papá o una mamá si es que su hijo o su hija llega bajo efectos de alcohol reiteradamente frente a una fiesta. ¿Cómo abordar esto? ¿Cómo plantear este tema? Porque es probable que los jóvenes digan esto de que, bueno, si a todos les pasa lo mismo, es normal. que es normal. ¿Cómo plantear esto desde el punto de vista de los padres? Buena pregunta, ese es un desafío, eso es algo que también muchas veces los padres nos plantean. Va un poco en la línea de lo que recién comentábamos, de generar una conversación abierta, que sea clara en el mensaje, pero que no sea enjuiciadora, ¿no? Que no sea una conversación inmediatamente punitiva, sino que sea una conversación inicialmente que vaya desde la preocupación, ¿no? De transmitir, bueno, me preocupa lo que está pasando, he visto esto, ¿no? Conversemos sobre por ejemplo, tu consumo de alcohol, sobre lo que pasa en las fiestas, ¿no? Quiero saber un poco más. Eso es lo primero, ¿no? Y tratar de hacerlo en un ambiente, y cuando uno esté lo suficientemente calmado como para llevar a cabo esa conversación y que el adolescente no se cierre completamente, ¿no? Eso es una primera cosa, tratar de mantener cierto nivel de información, porque sabemos que los adolescentes son sensibles a cuánto saben mis padres sobre lo que estoy haciendo, ¿no? En la medida en que perciben que los padres están más enterados, ¿no? En la medida en que perciben que el discurso de los padres es claro, y también en la medida en que tienen claridad sobre las consecuencias de su conducta, ¿no? De si, bueno, si sigo consumiendo así, esto es lo que me va a pasar. En esa medida van disminuyendo el consumo o no llegan a aumentar tanto. Lo otro es tratar de no llevarse el peso de esto solo. Es importante en la medida en que, por ejemplo, uno está inserto en una comunidad escolar, es súper importante que los papás traten de comunicarse con otros apoderados del curso, del colegio, ¿no? Para poder alinearse en términos de... Ahí perdimos el audio por un momento de Álvaro. Respaldado por un grupo, donde todos estamos remando en la misma dirección, ¿no? De repente nos pasa, ¿no? Que alguien nos dice, sí, yo le puse tal norma, hasta tal hora puede ser el carrete, pero el papá de al lado le puso otra, ¿no? O yo estoy tratando de restringir, qué sé yo, el tema de las fiestas, pero en otra casa pueden llevar todo el alcohol que quieran, qué sé yo. Eso genera problemas, porque evidentemente también los adolescentes hacen las comparaciones y dicen, bueno,
mi papá es así, pero el papá del lado súper relajado. Entonces es súper, súper importante poder ponerse de acuerdo entre los papás, al menos en criterios mínimos, ¿no? Y bueno, como les decía, también es esencial uno ir desarrollando un discurso claro y poder decir, bueno, como adolescente va creciendo, ¿no? Va teniendo, es natural que tenga mayor apertura, mayor libertad para moverse, pero estos son los límites, estas son las consecuencias, ¿no? Uno, tenerlo claro en primer lugar y transmitirlo de forma clara a los adolescentes. Diría que esos tres elementos son los fundamentales en un inicio. Evidentemente, si uno ya empieza a ver que esto se dispara, ¿no? que se descontrola, sin duda que vale la pena pedir ayuda, eventualmente asistir a un tratamiento, ¿no? Al menos alguna orientación antes de que esto verdaderamente se transforme en un trastorno, en un problema, ¿no? La idea es no esperar a que pasen cosas graves con el tema. Si uno está preocupado y piensa que hay razones para pensar que el consumo se ha disparado demasiado o que hay, más allá del consumo, ¿no? Problemas así como de descontrol de parte del adolescente, entonces vale la pena consultar con un profesional. Bueno, ahí quedamos entonces con varias recomendaciones para las familias, para las comunidades escolares, el diálogo, estar atento, estar amable, estar calmado, es muy, muy importante para iniciar esa conversación. Le agradecemos a Álvaro Vergés, psicólogo, investigador adjunto del Núcleo Milenio para mejorar la salud mental de adolescentes y jóvenes IMAI. Muchas gracias, Álvaro, por este tiempo con nosotras. Muchas gracias a ustedes. Que estén muy bien. Nosotros vamos a ir a escuchar música, vamos a ir a la pausa y a la vuelta. Acompaña, vamos a recibir a Liliana Loyola, coordinadora nacional del programa Hablemos de Todo del INJUF. Estás escuchando Sintoniza tu salud mental en Radio Universidad de Chile. Son las 18:33 de este jueves 20 de abril y estamos haciendo Sintoniza tu salud mental con la directora del Núcleo Milenio para mejorar la salud mental de adolescentes, Vania Martínez, y ahora recibimos a Liliana Loyola, coordinadora nacional del programa Hablemos de Todo del Instituto Nacional de la Juventud, INJUF. ¿Cómo estás, Liliana? Muy bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Hola, Vania. Hola, Antonella. Lo primero es comentarles que les traemos un gran saludo de parte de nuestro director nacional, Juan Pablo Duhalde, quien no pudo estar presente en esta oportunidad, así es que nos delegaron la importante tarea de poder representar al Instituto Nacional de la Juventud para hablar del programa Hablemos de Todo en mi rol de coordinadora nacional. Así es que agradecemos muchísimo la invitación. Bueno, para nosotros es un placer tenerte aquí y siempre Radio Universidad de Chile abierta a lo que quiera contar el INJUF porque nos parece muy significativo su trabajo. Partamos contando un poco de este programa que se puso a disposición de la comunidad el 2020 a raíz de la pandemia. Me imagino que el sitio web, ¿cierto? Y las líneas de ayuda que se generaron a partir de eso tenían un objetivo muy específico, ¿cierto? Frente a esa crisis. Y para partir nos encantaría que nos contaras del programa en general y cómo se fue moviendo desde esa situación de crisis a lo que es actualmente. Bueno, el programa, al igual que las trayectorias de vida de quienes estamos acá y de quienes vivimos la pandemia a nivel nacional y mundial, ciertamente ha tenido distintas etapas. En una primera, cierto, el servicio público en general intentó poder modificar toda su oferta programática presencial a lo virtual para poder llegar, ¿no es cierto?, en este caso, en especial a los jóvenes, pero el programa Hablemos de Todos tiene un origen anterior y es la data y los diagnósticos que podían emerger de los estudios que hace el INJUF a través de su encuesta nacional de juventudes, que es un instrumento que ya va en su 10ª versión. En noviembre lanzamos la última versión y es desde ahí donde ya se generó la necesidad de hacer un programa enfocado no solamente en salud mental, sino que más bien en promover conductas de bienestar y autocuidado para las juventudes de 15 a 29 años del país. Ese es el origen. Luego, la puesta en marcha fue en pandemia y eso fue todo un desafío, ciertamente, a través de 2 líneas de acción. Esta es una plataforma, ¿cierto?, que intenta brindar un espacio de contención y de información para los jóvenes para promover justamente conductas de autocuidado y bienestar para contribuir a la salud mental de las juventudes, pero a través de 2 líneas de acción.
¿ya? La primera es un chat de orientación psicosocial que está alojado en nuestra página Hablemos de Todo. Invitamos a que puedan ingresar. Es hablemosdetodo.injuv.gov.cl. Es largo, lo sabemos, pero estamos tan bien posicionados en la búsqueda de los navegadores que ustedes ponen Hablemos de Todo y vamos a seguir los primeros en la lista. Así es que pinchen Hablemos de Todo, ingresan a la plataforma. En la plataforma está todo el contenido que podemos construir a través de nuestras redes intersectoriales, para que los jóvenes puedan tomar decisiones con información basada en evidencia científica, ¿cierto? No en fake news. Apuntamos entonces a tener un lenguaje no tan técnico con ellos y con ellas, sino que poder conversar de tú a tú. Y el otro componente es un componente territorial que va de Arica a Magallanes a través de activaciones regionales, y estas activaciones regionales son talleres psicoeducativos. Y en estos talleres psicoeducativos abordamos 20 temáticas distintas, y una de ellas es la salud mental, otra es salud sexual, violencias, autocuidado, y así les puedo seguir nombrando mucho más, pero hagamos un diálogo mejor. Sí, bueno, lo primero es que ustedes pueden hacer como yo, entrar a Hablemos de Todo, y yo hice exactamente lo que dijo Liliana, que fue buscar Salimos de los primeros. Hablemos de Todo, y ahí me llevó a hablemosdetodo.injuv.gov.cl, y aquí inmediatamente pone a disposición, necesitas conversar, hablemos, ahí hay un link. Ahí está el chat. Para el chat que está disponible con expertos y expertas de 10 a 21 horas, de lunes a viernes, y los sábados de 11 a 16 horas, además de las distintas actividades. ¿Vania? Sí, nosotros en algunas investigaciones hemos visto que los jóvenes prefieren usar el chat versus hablar por teléfono, por ejemplo. Y hay que algunos igual de esto se les hace muy difícil también tener cara a cara conversaciones que son de temáticas sensibles. Entonces, vemos con muy buenos ojos de que exista esta posibilidad y que además sea gratuita, ¿cierto? Que es atendida por psicólogos y psicólogas, y no sé si es que ahora hay otro tipo de profesional, ahí tú nos puedes contar quiénes están al otro lado del teléfono, del chat, y cuáles son las consultas que hacen en forma más frecuente ahí las personas jóvenes. Muchas gracias por el pase, Vania, porque la verdad es que es importante recalcar que no es un chatbot. Uh-huh. No hay inteligencia artificial al otro lado conversando contigo. Es un equipo de psicólogas y psicólogas, y este año también hemos incorporado un equipo de trabajadores sociales, porque si bien la prevalencia de las consultas que se realizan en el chat, cuya conversación tiene una duración de 60 minutos aproximadamente, uh-huh. O sea, tienes a un profesional... Es una consulta. No es una consulta porque... En términos de tiempo, pienso. En términos de tiempo, sí, porque es un espacio que brinda el primer espacio de apoyo y contención y de informativo para los jóvenes, para que puedan tomar mejores decisiones. Pero claramente el modelo de intervención del chat implica que el joven también pueda construir su propio problema y poder tomar decisiones autónomas. Y se incorporan este año trabajadores sociales porque también, lamentablemente, hay varios casos también de vulneración de derechos o de procesos judiciales. Por lo tanto, es ahí donde los jóvenes también requieren apoyo, pero sin lugar a dudas la prevalencia de las atenciones efectivas que realizamos en el chat es en la temática de salud mental, es en ideación suicida, es en ansiedad, es en depresión. Esas son las subtemáticas que están en el top de las consultas. Y para eso, ¿no es cierto?, es necesario que los psicólogos y las psicólogas estén en un constante también proceso de formación continua, porque difícilmente un profesional puede saber de todas las temáticas, desde salud mental hasta autocuidado, bienestar, gestión de la salud, de la gestión de la salud menstrual para las mujeres. Por lo tanto, además, el programa se preocupa de capacitar también a estos psicólogos y psicólogas a través de instituciones como IMAI. Uh-huh. Con IMAI, ¿no es cierto?, logramos generar estas instancias formativas para que se sientan más preparados para enfrentar estas atenciones, y ciertamente ha dado muy buen resultado. Cuando medimos los indicadores de satisfacción o de calidad del programa, tenemos muy buenos resultados, y los jóvenes agradecen demasiado que exista un espacio gratuito,
confidencial. O sea, acá lo único que tú necesitas hacer para ingresar al chat es dar tu nombre, tu región y decir que tienes entre 15 y 29 años. Es confidencial. Entonces, cuando hay un espacio seguro donde las juventudes sienten que pueden hablar sus problemas, los que los aquejan, las informaciones que necesitan para tomar mejores decisiones, se brinda justamente o se logra esta conexión casi terapéutica, pero no llegamos a la terapia. ¿Qué pasa ahí si alguien necesita más ayuda? ¿Cómo se hace esa referencia? Ese es un gran desafío que tenemos como sector público y privado de cómo nos articulamos. Una vez que existen casos de mayor complejidad, se rompe la confidencialidad, se le pide al joven, a la joven que pueda entregar un número de teléfono para que el psicólogo lo llame o lo llame por teléfono. Ahí deja de ser un chat y ya una línea telefónica, y se genera una ficha de derivación en una primera instancia al sistema público a través de Hospital Digital y que, ¿no es cierto?, recae en el Departamento de Salud Mental del Ministerio de Salud, o si acaso requieren alguna terapia, ofrecerle alguna referenciación con centros terapéuticos que puedan tener descuentos para este público objetivo. Y es ahí donde se genera la aposta, ¿no es cierto?, de ser este primer espacio de contención psicosocial y luego poder abrir, ¿no es cierto?, el espectro para entregarle esa aposta al resto de los servicios públicos, que es lo que nos interesa fortalecer desde nuestra misión como INJUV. Conversamos con Liliana Loyola, coordinadora nacional del programa Hablemos de Todo, del Instituto Nacional de la Juventud, INJUV. Aquí estamos revisando la página web, hablemosdetodo.injuv.gov.cl. Liliana, se me ocurre que, independiente de lo que tú nombrabas antes, de la encuesta INJUV, que es muy valiosa, este ejercicio de que ustedes tengan un grupo de profesionales de la salud mental escuchando, o leyendo en este caso, inicialmente a público joven y sus inquietudes, es un tremendo mapeo de cuál es el estado de la salud mental de quienes consultan. Esto es súper importante, ¿cierto? Hay un montón de gente, pero por lo menos de la gente que consulta, sobre qué está consultando. Y ahí retomo la pregunta que te hacía Vania, de cuáles son los temas que ustedes ven de manera más recurrente en estas consultas. Sí, lo primero es decir que la caracterización que tenemos de las juventudes que han accedido al chat es que la edad promedio es entre 19 y 21 años. El 70% son mujeres, principalmente de la región metropolitana, Biobío, Valparaíso, por eso tiene que ver con un tema más de cobertura, ¿no es cierto?, y de la centralización que tenemos en el país con los núcleos urbanos más grandes. Y respecto a las temáticas o consultas, son de salud mental. Como te decía en un inicio, el 10% de las consultas son por ideación suicida en una etapa, cuando tienes estos pensamientos rumiantes, cuando tienes la idea. Ahora, la ideación suicida ciertamente tiene otras causas. ¿Cómo llegaste a pensar eso? Ahí mucho mejor lo podría explicar Vania que yo, pero es la ideación suicida el 10% más o menos de nuestras atenciones efectivas. Luego ansiedad, y ahí también tenés el doble clic de por qué te provoca esa ansiedad, y ahí también son múltiples las causas con el público o con los jóvenes de educación superior o los que están pasando en la transición de cuarto medio a seguir una trayectoria profesional, ya sea en un instituto o en un CFT o en una universidad. Hay una ansiedad también por rendir bien esa prueba. Es por eso que en ciertos momentos del año también generamos otros tipos de actividades con los jóvenes para poder reforzar justamente esos temas que se van acajando, que se van levantando. Y sin lugar a dudas también el análisis que hacemos de las conversaciones anonimizadas que tenemos nos van dando las señales de cuáles son los temas. Es por eso que año a año vamos sumando nuevas temáticas o las vamos reagrupando, porque los intereses, las necesidades de las juventudes también van cambiando. Y ciertamente lo que pasó en pandemia es distinto a lo que está pasando ahora. En pandemia no teníamos tantas atenciones referentes a casos de bullying o de acoso escolar, porque estaba en un contexto digital, pero la vuelta al colegio el año pasado hubo un boom también de eso. Lo mismo relacionado con el consumo de drogas, ¿no es cierto?, que era lo que tú mencionabas antes con el invitado anterior. Son distintas las consultas, pero principalmente se abocan a salud mental, que es un tema que nos tiene a todos bastante alerta como a nivel país, y donde vemos
cómo día a día se van generando políticas mucho más estructuradas para poder abordar el tema de manera más integral. Y ahí reforzar que dentro de este espectro, Hablemos de Todo es la única línea remota, gratuita, confidencial y que es del Estado, digamos, no es de una fundación. Por lo tanto, es un bien público. Exactamente. Y le recordamos entonces que esto está disponible para cualquier persona entre 15 y 29 años, porque ese es el límite de la juventud en términos... Por ley en Chile, Por al ley menos. en Chile, sí, aquí le vamos a discutir, por supuesto, en términos conceptuales, pero por lo menos de 15 a 29 años, de lunes a viernes de 10 a 21, los sábados de 11 a 16 horas. Ustedes solo tienen que entrar a hablemosdetodo.injuv.gov.cl o poner en el buscador Hablemos de Todo y les va a aparecer, ¿vale? Estamos contentos desde IMAI porque además firmamos un convenio de colaboración con INJUV. Así que ahí vamos a seguir trabajando, pero ya con un respaldo también de más formalizado. ¿Cuál ves ahí tú, Liliana, el rol que tiene las universidades y la academia y los centros de investigación con esta política pública? Para nosotros son nuestro soporte técnico. O sea, nosotros podemos articular una oferta programática, sabemos cómo llegar a los jóvenes, pero el soporte técnico y el respaldo que necesitamos lo da la academia, lo da el mundo científico, y es por eso que estamos nosotros también muy contentos y contentas de haber firmado este convenio con IMAI, porque toda la información que nosotros tenemos en la página web, a través de un documento de recursos conceptuales que se va actualizando año a año, justamente viene del trabajo que realizamos con la academia, con otros servicios públicos, con instituciones privadas, con fundaciones. Por lo tanto, el respaldo científico es basal, porque queremos que las y los jóvenes tomen decisiones informadas de manera autónoma, y para eso tienen que recurrir a un lugar donde esa información ya esté validada, y es por eso reitero la invitación a ingresar a la página y además mencionar una buena noticia, que ahora al decir los horarios, el año pasado nosotros teníamos un horario de lunes a viernes de 11 de la mañana a 9 de la noche. Este año lo extendimos. Tenemos un mayor rango horario de lunes a viernes, desde las 10 de la mañana hasta las 21 horas, y también los sábados. Así es que también invitamos a los padres, a las madres, a los vecinos, a los amigos, a las amigas y a los jóvenes que nos pueden estar escuchando, que también puedan ingresar y sentirse en la confianza de que esto está funcionando también de lunes a sábado, y esperamos seguir creciendo. Esto es nuestro 4º año de ejecución programática. Estamos contentos. En INJUV también nos quieren mucho, porque hacemos una pega de hormiguita a pesar de ser un equipo bien pequeñito. Bueno, y en esa misma lógica, y tomando tu invitación, Liliana, para cerrar, quería preguntarte sabemos que nos está escuchando mucha gente, que INJUV además tiene cobertura nacional, desde Arica a Magallanes, literalmente, y que de Arica a Magallanes se están realizando actividades territoriales, y si nos están escuchando desde alguna comunidad educativa, desde algún club social, desde familias, qué sé yo, y dicieran, bueno, a nosotros nos encantaría poder traer esa sabiduría, esos aprendizajes a nuestros territorios. ¿Cómo lo hacen? Maravilloso lo que acabas de mencionar. Al inicio te comentaba que teníamos 2 líneas de acción. Una, la digital, que es la plataforma, y el chat, que es lo que ha tomado la mayor tiempo de la conversación, pero también tenemos una línea territorial, y es ahí donde está el despliegue del INJUV con todas sus direcciones regionales y coordinaciones del programa a nivel regional. Son esas coordinaciones las que semanalmente realizan activaciones regionales, que son estos talleres psicoeducativos, y hay 2 maneras de llegar ahí. O es la coordinación regional la que va directamente a una institución, o son los jóvenes los que se acercan a solicitar. Por lo tanto, la idea es que sea bidireccional, y no solamente que lleguemos directamente al colegio con una intervención más, sino que también tal vez jóvenes de algún centro deportivo, tal vez de algún club del espacio territorial que habiten, también pueden acercarse a las direcciones regionales del INJUV y decir, nos gustaría que hicieran un taller, una activación regional en cierta temática, porque es lo que nos acoge. Tenemos que dejar la mirada un poco adultocentrista, de donde, ¿no es cierto?, desde el Estado, desde un programa, desde nosotros como profesionales intentamos
ciertamente con la mejor de las voluntades y intención y conocimiento también mejorar la calidad de vida de los jóvenes y de las jóvenes, pero creemos que también ellos nos tienen que responder de vuelta. Es por eso que estas temáticas también incluyen la elección de las temáticas incluyen una actividad participativa de incidencia, donde los jóvenes también nos dicen cuáles son los temas que quieren tratar. En los territorios no imponemos los temas nosotros, ellos eligen, ¿no? ¿Sabes qué? Nos interesa tratar el tema del bullying y acoso escolar, o nos interesa el tema de violencia de la pareja, o de discriminación a las diversidades, o salud mental propiamente tal, que ciertamente es un tema que también se replica en los espacios territoriales. También salud mental es el top 10 de las activaciones regionales que se realizan. El año pasado realizamos alrededor de 300, así es que esperamos seguir creciendo. Bueno, y además también porque no hay nadie para conocer mejor lo que sucede en el territorio y las necesidades de él que quienes le habitan. Así que ahí dejamos la invitación, además que si ustedes van a Hablemos de Todo, van a encontrar actividades regionales, activaciones y encuentros. Quiero saber más, cliquean ahí y lo que les va a llevar además es a la lista de Instagram de cada uno de los INJUV, porque están ahí muy puestos en las redes sociales y ustedes ahí se pueden comunicar con el INJUV que les queda más cerca de su territorio. Hemos estado conversando durante este espacio con Liliana Loyola, coordinadora nacional del programa Hablemos de Todo del Instituto Nacional de la Juventud. Muchas gracias, Liliana, por venir a la radio. Gracias por el espacio. Muchas gracias. Y he tenido el privilegio una vez más de compartir el micrófono con Vania Martínez. Muchas gracias, Vania. Muchas gracias, Antonella. Y bueno, y a todos los que nos escuchan, además que los invitamos a que visiten tanto las redes sociales de INJUV y Hablemos de Todo como las del IMAI, porque nosotros además tenemos unos videos en conjunto de animaciones en que explicamos, por ejemplo, ansiedad, depresión, consumo problemático. Todo en el canal de YouTube del IMAI. Canal de YouTube de IMAI, página web del IMAI y Hablemos de Todo de INJUV. Y se amplifican ambas redes. Por supuesto, colaborativamente todo funciona mejor. IMHAI, digo yo siempre para que la gente sepa que hay una H entre medios, es IMHAI. Ustedes pueden encontrarlos también en Instagram, nucleomilenio.imhai, para que también estén ahí siguiendo y tengan todos los caminos. Vale, un placer, nos vemos el próximo jueves. Nos vemos. El próximo jueves a las 6 tenemos acá una nueva jornada de Sintoniza tu Salud Mental y yo mañana vuelvo a las 10 para hacer semáforo. Nos encontramos entonces. Chao. El Núcleo Milenio para mejorar la salud mental de adolescentes y jóvenes, IMAI, Centro de Excelencia de la Iniciativa Científica Milenio financiado por ANID, presentó Sintoniza tu Salud Mental. Un espacio dedicado a la difusión del conocimiento científico sobre bienestar emocional, psicológico y social en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y radio.uchile.cl. Condujo la periodista Antonella Esteves.